Parece que el fútbol es esa cosa que sucede en la televisión y que se ve cada vez más como una pasarela de gente rica y famosa y menos como un juego de seres terrenales. Y es verdad. Pero el fútbol también es más que eso. Una forma de viajar y conocer el mundo o de saber de historia y geografía. Porque uno se vuela la clase, pero nunca un partido. Mundial 2026. Guía cultural. En Vamos Tranqui. Un país por semana. Todo lo que no sabes sobre las naciones mundialistas en un mismo lugar. Con Mariana Anzorena, Daniel González, Rafael Igartúa y Sebastián Coan. O los que lleguen a la cabina. Estados Unidos. Estados Unidos es el peor país del mundo. Pero cómo nos gusta. Un país sin nombre que se cree continente. Un montón de estados juntos, hambrientos por juntar más estados y conquistar el mundo entero. Son, por mucho, la sociedad más ignorante del mundo, pero a la vez, la más prolífica en casi todos los ámbitos de la vida. Sería interminable la lista de grandes talentos que han salido de ahí. Pero basta con nombrar a Nina Simone para quererlos un poco. De fútbol no saben nada. Fueron sede mundial del 94 porque Kissinger se encargó de que así fuera. Tenían que ampliar el mercado. Y de paso, comenzaron a convertir el fútbol en un producto más de la cultura chatarra que tan bien saben hacer. El equipo femenil, sin embargo, es uno de los mejores del mundo. Y además de ser muy buenas jugadoras, son contestatarias. Fueron las primeras en exigir paridad de sueldos con los hombres. Ellas son, sin duda, un punto de inflexión en los derechos conseguidos en el mundo del fútbol. Pues ya escucharon, Estados Unidos, un país muy polémico, que yo justo al inicio del programa decía, yo no le agarro la onda a Estados Unidos en nada. O sea, como que entiendo que son un país sumamente poderoso, pero no alcanzo a entender bien por qué, más allá de que tengan tanto dinero. Y me cuesta mucho trabajo, y creo que el fútbol no es la excepción. Hay algo ahí que viene siendo cada vez más molesto, porque están más presentes, tienen un mundial, pero no... como que no tienen esa pasión. Me acompañan el día de hoy en la cabina Mariana Anzorena y ella es coach de baloncesto, académica y periodista. Ha sido reportera, columnista, editora y jurado del Premio Nacional de Periodismo. Y también Rafael Igartúa, quien es maestro en Historia y Política por la Universidad de York en Reino Unido y forma parte del podcast futbolero cultural El Cóctel Pambolero. Y hoy vamos a hablar acerca de Estados Unidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, estamos bien. Y hablar de Estados Unidos, pues es un tiro, ¿no? Es echarse un trompo a la uña. Porque además nos encantaba decir que el fútbol era ese espacio en donde sí nos vengábamos de Estados Unidos. Y la verdad es que ya no lo es. O quizá nunca lo fue del todo, ¿eh? Ajá. Es un imperio. O sea, al final lo que tú dices, pues es que es el imperio. Es la referencia, es el país de referencia del mundo. Hoy, digo, aunque... Mi suegro siempre dice, desde mi papá escucho, Estados Unidos ya va a caer, ¿no? Desde los 60, no, esos ya van a caer. Pues en realidad son un país tremendamente poderoso. Sí. Y sí, se formaron como con una idea aislacionista. Y entonces por eso hay muchas cosas que no comprendemos el resto del mundo. Porque a diferencia de los imperios anteriores europeos, los gringos cuando se forman como país, que además inventan su propio país, que esa es una cosa, digo, los países son cosas inventadas, todos lo sabemos, el nacionalismo, el Estado. Pero ellos, al final, lo que decimos en la cápsula de son un país sin nombre, viene de eso. Al final de cuentas, son unos Estados Unidos que eran 13 colonias que al separarse y al no querer tener nada que ver con Europa, se convierten en estados. Por eso las legislaciones de cada estado es distinta. Son realmente estados que formaron una unión, ¿no? Y que siempre han estado en esa discusión de mayor unionismo, mayor federalismo, etcétera. Sí. Pero entonces son aislacionistas. La doctrina Monroe habla de eso. América, para los americanos también tiene una concepción colonialista, ¿no? Totalmente. Pero habla de eso, de aquí no vamos a hacer las cosas viciadas que hacían los europeos. Y por eso no se involucran en guerras europeas hasta la Primera Guerra Mundial de una manera muy extraña. En la segunda porque los japoneses los obligan y ya después se vuelven ese país hegemónico imperialista que ya cambia un poco, pero por ejemplo Trump no Trump, pero toda la gente que le habla al oído y que está alrededor son herederos de esa idea de volverse a aislar.
¿no? De no voltear al mundo, de aislarse. Por eso juegan deportes que solo ellos juegan. Claro. Y fíjate que sí, el fútbol soccer había sido un espacio un poco árido y desconocido para ellos que son los reyes de las ligas de los deportes, son los reyes de la competencia y del consumismo del deporte, ¿no? El básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, y no entendían este deporte europeo extraño en donde se puede empatar. Entonces, cuando inician con su liga, decían, no, que no se puede empatar, hay que hacer shootouts, ¿no? Porque no les funcionaba para su lógica capitalista. Entonces, sí les había sido ajeno. Perder o el no ganar. Exacto, Sí. porque no se empata en los otros deportes, te vas a extra innings en el béisbol, te vas a tiempo extra en el básquetbol, y el fútbol siempre ha tenido este encanto en donde hay más subjetividad también, hay más percepción, hay menos exactitud, y eso a los estadounidenses Hay los mucho volvía fallo. locos. El fútbol hay mucho se falla mucho, o sea, un buen partido tiene 2, 3 goles, un 2-1 es buenísimo, Sí. hay solo 3 gritos de gol. Sí. Se falla mucho más de lo que no, el básquetbol, que a Mariana le encanta, a mí también me gusta, pero el básquetbol es todo lo contrario, se anota mucho, es más, se festeja más el fallo, la defensa, cuando no falla es un momento como, ¿no? Qué bien, o como en el tenis, cuando le rompen el servicio al otro, se festeja más que estar ganando puntos, porque el ganar puntos es más o menos la cotidiana. Entonces yo creo norma, que claro. la norma. Entonces yo Sí. creo que los gringos tampoco entendían esto. El que lo lleva ahí es Kissinger, o sea, el que planea todo esto y no es casualidad que sea un alemán. Nació en Un Alemania. alemán, claro, con un Él fanatismo. Toda su niñez vivió en Alemania entendiendo lo que significa el fútbol, y él es él es muchas cosas. ¿Quién es él? Kissinger? Pues Kissinger fue ya en su mayor momento el secretario de Estado de De Nixon. Nixon. Y él entiende la diplomacia justamente con esta idea de aislacionista. Kissinger entiende más la diplomacia no como intervención, aunque sí interviene, o sea, Vietnam, etcétera, pero la intervención militar era mucho más viene desde Johnson y un poco desde Kennedy en Vietnam, y de hecho él se lleva el Premio Nobel de la Paz porque logra los acuerdos en los que se termina Vietnam. Eso no lo hace una buena persona. Sí, aunque fue un paro al fuego temporal, ¿no? Sí, pero sí. le dieron Claro. el Nobel de la Paz. Hay muchas cosas ahí, pero él le gustaba más la diplomacia esta, o sea, él inventa la Academia de las Américas, apoya la Operación Cóndor, como todas esas cosas a través de terceros, las dictaduras Y sudamericanas. estaba sentado junto a Videla en el Mundial sí. de Argentina 76. Pero él que ¿no? encontró en el Mundial, El que soft dijo, power. esto es algo que me interesa. El soft power. O sea, Sí. justamente la diplomacia Kissinger, a él se le ocurre la diplomacia del ping-pong, por ejemplo, la de con China, ¿no? De llevar gringos a jugar ping-pong a China. Ajá. Y el fútbol era una cosa muy natural para él. Entonces, primero intenta, como dice Mariana, invita a Pelé, a Beckenbauer. Sí, lleva Pelé al Cosmos, ese momento, ese intento de que creciera el fútbol en Estados Unidos, que fue llevar a Pelé al Cosmos, que no jaló, tuvo que pasar mucho tiempo para que jalara el fútbol en el 94, y empieza a jalar gracias a las mujeres, que será algo que lo Claro, hablemos eso. después, Rafa. Sí. Eso es bien interesante porque a Estados Unidos no es que no les gusta el fútbol, solo a una parte, a los hombres no les gusta el fútbol. Ok. Porque las chavas es otra historia. El fútbol gringo de mujeres es una historia riquísima y poderosísima, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Kissinger se le ceba luego cuando Colombia decide no organizar el Mundial 86, Kissinger intenta que sea en Estados Unidos. Sí. Al final, esa cosa como todavía muy pobre del fútbol en Estados Unidos hace que no les alcance. que acabe Sí, para México. sí. Pero Kissinger ya estaba llevando a Joja Belancha a la Casa Blanca. Claro, ya no era secretario de Estado, pero seguía siendo un asesor de seguridad nacional muy importante, sobre todo con Reagan, ¿no? Entonces, pues Kissinger es importantísimo para que en el 94 suceda. Ajá. Y eso que sucede es una cosa que pues acerca al mercado más grande del mundo, a esta cosa que es el deporte más grande del mundo y que ellos no participaban. Que igual fue raro Sí. ese Mundial, ya tenemos la Sí. edad suficiente para darnos cuenta que estuvo muy desangelado y que fue rarísimo. Justo le decía yo a Rafa que Juan Villoro escribió en su momento que fue como una fiesta clandestina en un país donde en ese momento un bombardeo tenía más rating que un partido de fútbol. Y ahí en el 94 se dan cuenta con toda claridad que los jugadores hábiles, los varones hábiles ya estaban en otros deportes, ¿no? Los afroamericanos ya estaban en el nicho del fútbol americano y del básquetbol, ya estaba el béisbol, pero no había un deporte de conjunto que fuera
profundamente poderoso para las mujeres blancas. Y entonces empieza toda esta cultura de las soccer moms y del fútbol en torno muy raro para nosotras las mexicanas, que todavía estábamos con estos comentarios anquilosados del fútbol es para machorras, tal. Y en Estados Unidos ya estaba jugándose a un altísimo nivel el fútbol femenil. De hecho, la liga femenil en Estados Unidos empieza solamente 4 años después que la liga varonil. Wow. O sea, aquí parejo. Estábamos Sí, muy lejos, ¿no? sí, Allá sí, muy sí. parejo. Y las estadounidenses, a diferencia de lo que suele ser el deporte conjunto en Estados Unidos, es un equipo muy contestatario. O sea, Megan Rapinoe, que era la capitana hasta hace muy poco y que recientemente se retiró, pues es una activista LGBT que se le ha parado enfrente a Trump y ha dicho, no, yo no me voy a ir a parar a la Casa Blanca porque no estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, tienen... Oye, tienen Sí, esa se voz. apropiaron del deporte. Se No, y apropiaron por del supuesto, deporte. porque son las máximas ganadoras. Sí. O sea, el No, y porque era el- Brasil era el del fútbol deporte que nadie femenil es quería. Estados Unidos. Sí, sí. Es el deporte que nadie quería, pero también hay una cosa bien importante, que en los 70s hay una ley en Estados Unidos, cuando en los 70s había leyes progresistas en Estados Unidos, la del aborto, esta famosa que ahora se está revocando. Igual en los 70s hubo una ley muy importante que obligaba a las escuelas a darle la misma lana a los deportes femeniles que a los varoniles. Y el varonil, el americano, tenía tanta fuerza, Sí. era un deporte que ni de broma las mujeres iban a jugar, o con muy poco, Sí. que ese dinero que le daban al varonil se lo tenían que poner al femenil. Y es tan fuerte el fútbol, el deporte colegial en Estados Unidos, que le metieron tanta lana también al fútbol femenil, porque era lo que las mujeres iban a hacer, que resultó en un éxito brutal. O sea, en el 91, que fue el primer gran mundial ya organizado bien, además del de México de los 70, Del 71. lo ganaron las gringas y han ganado creo que 4 o 5 campeonatos del mundo. O sea, son las máximas ganadoras, y eso es bien interesante porque no es un deporte que no haya entrado en Estados Unidos. Además no entró Ajá. en los varones. Claro. Y sigue sin entrar, sigue No, siendo una cosa exacto. woke, ¿eh? Sí. Pero ahí va, pero la ya banda la que le gusta Champions el fútbol, femenil ya tiene un nivelazo. No, digo en varonil. varones, el fútbol es una cosa como de wokes, de progresistas, Ah, sí. de la gente que voltea a ver el mundo. Qué loco, Como que hay una ¿no? cosa política Órale. ahí. Sí, Sí. sí. Órale. Sí, Sí, porque además Pero- ha sido el deporte de los migrantes. O Ajá. sea, Estados Unidos, yo te diría que hoy está en nuestra par, o muy por encima, ¿no? O sea, Sí. su estrella, su capitán Pulisic, pues es un jugadorazo que ha jugado en muchos de los mejores equipos europeos. Nosotros no tenemos ahorita una estrella de ese tamaño, ¿no? No. O sea, ahorita está jugando en el Milán con Santi. Está con Exacto. Santi. Pero sí, ve su apellido, Pulisic. O sea, Sí, de origen es croata. ¿no? Sí, Claramente, sí, así, sí. y así todos, claro. Sí ya hay chavitos, Ya hay. pero no al nivel de lo que han conseguido las ¿Y chavas. qué se imaginan que va a suceder en este Mundial del 2026 en Estados Unidos? ¿Qué han pensado al respecto? O sea, yo creo que es el Mundial de Estados Unidos, eso es Ajá. claro, ¿no? Y nos escupió tantito. Nos salpicó un poquito. Nos salpicó tantito. El otro día estaba pensando que no han escogido mascota. Ajá. Y con el contexto y todo, podría ser como un arancelito, Un arancelito, sí. ¿no? O sea, ¿qué nos une? Sí, Ya ya nada. No, más que los aranceles Ya que nos nada. están poniendo. Entonces, yo creo que la mascota podría ser un arancelito. Son los gringos organizando su mundial, a Canadá escupiéndole 2 cosas, a México igual un poquito por legado, están ofreciendo la inauguración en el Azteca, etcétera. Tercer mundial para el Azteca. Sí. ¿no? Pero va a Todo ser un esto. éxito rotundo. Pero vamos a llegar en un momento políticamente muy tenso. Eso sí. Con unas vibras del bajo astral. O sea, vamos a llegar neta, creo que con un estado de ánimo bien complejo. Ahora, los Sí. mundiales siempre han sido usados por los países que los albergan para tratar de limpiar sus imágenes. Y seguramente esta no será la excepción. Cuando alguien le explique a Trump que puede aprovechar para mejorar la imagen que tiene en el mundo, puede ser que lo aproveche también como lo han aprovechado otros muchos países, ¿no? Mira, es tan cínico y tan sangrón que en una de esas ni le importa, ¿no? Bueno, puede ser, O sea, puede en ser. una de esas se para en la inauguración y dice, no entiendo esto porque se empata, como las cosas que Exacto, Ajá, exacto. Sí, Así eso ya podría como- Puede pasar. ser, claro. como, sí. como los Simpsons cuando van a jugar el mundial y que están los Simpsons y ¡buh! Malísimo porque uno se lo pasa al otro nada más. Creo que es Portugal contra México el partido de los Simpsons, pero es como esa visión de los gringos de que en el fútbol Sí, no Total. entiende nada. pasa nada. Pero sí va a estar fantástico. Sí creo que va a estar muy bien organizado, que vamos a tener unos grandes shows de medio tiempo. Ahora, Sí, ahora va a haber shows de Ahora medio shows tiempo. medio tiempo. Sí. Porque es una potencia cultural. Del entretenimiento. Fíjate que más que cultural, del entretenimiento. Son los reyes. Del entretenimiento. Pero yo sí creo, por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí Estados Unidos también no le entiendo mucho, a mí no me cae muy bien. Pero hay 2 Ajá. cosas, 2 productos culturales fundamentales de Estados Unidos que a mí me fascinan. El béisbol
que hoy está denostado también, ya es Y un mi deporte... básquet, Rafa, mi básquet. Ah, por tu favor. básquet. Pero el básquet es medio canadiense. Hay una como teoría de que se inventó en Canadá, ¿no? Aunque No, es muy era un fuerte. entrenador de fútbol americano que Ya. era el invierno y no podían entrenar americano y se inventó lo de las El canastas. básquet me gusta más. Pero El bueno, básquet está padre. y la música, la ¿no? música ¿Qué me negra. dices? El jazz, Y la el música blues. negra, la música Sí. que se hizo al lado del Mississippi, eso es un legado enorme para el mundo entero. Y pero volvemos a lo Jazz, mismo, blues, rock. viene desde absolutamente. migraciones. Es que todo lo que acabamos de decir Bueno. viene desde Es que las hasta la 100%. salsa misma es Migraciones, estadounidense, ¿no? Es digamos, neoyorquina. las migraciones que sí son obligadas porque son, exacto, la salsa La salsa es dicen neoyorquina. es medio neoyorquina, ¿no? O sea, son migraciones algunas, las tradicionales, económicas, etcétera, pero y la otra es la migración forzada, que fue la esclavitud. Sí. La cantidad de gente de África que forzaron a vivir ahí y que no es casualidad que ese melting pot que era Nueva Orleans, que era francés, español, negro, se inventara esta cosa que es el jazz y de ahí pues todas Lo que ¿no? musicalmente Sí. Estados Unidos le ha dado al mundo. Sí, yo creo que No, sí. para mí el siglo XX no hay otro país igual. Y muchas de las mujeres que empezaron, las afroamericanas que empezaron a empoderarse, como Nina Simone o Aretha Franklin, fue a través de la música. soul, Sí, sí, El sí. soul, ¿no? Ahí se empezó literal y metafóricamente a escuchar su voz. No, literal, sí. Y sí, creo que coincido con ustedes en muchas cosas, pero también hoy estamos en un momento tan de retroceso que es difícil imaginar cómo vamos a Puta, llegar sí. a ese momento. Sí. Es que hay que odiarlos, o sea, Ay, dan sí. ganas de que caigan gordos porque son el imperio. Sí. Pero no se puede obviar que tienen cosas maravillosas. No, exacto, no les podemos quitar esos grandes méritos. y Arte, esas cierto aportaciones. cine, Jim Jarmusch. No, el deporte en sí, todo lo sí, que han No, hecho y que por el ganas, deporte. y que ganas siempre de poderles ganar en fútbol, ¿no? Porque además ya sabemos que es muy difícil ganarles pues, en básquetbol imposible. En béisbol jamás. Bueno, en béisbol en nos béisbol damos un sí, tirito, en ¿eh? béisbol No, nos no, damos un tiro, absolutamente, Bien, absolutamente. bien ahí. Absolutamente, porque Sí. además tenemos muchísimos peloteros mexicanos jugando en Estados Unidos al mejor nivel, mucho más que futbolistas jugando en las ligas europeas. Totalmente. Entonces es un tirito en el béisbol, siempre Es es que un el gusto béisbol era verlos. el deporte nacional, o sea, el béisbol era mucho, en los 50 era un deporte muy fuerte en México, que digo, podemos en otro momento hablar Ese de es, eso, ese es otro pero tema. fue, el fútbol lo sobrepasó, pero el béisbol en Porque México las era muy, muy televisoras, fuerte. porque las televisoras Entonces, compraron juega muy buen equipos de béisbol. fútbol y no de béisbol. Sí. Es así. Esa es la realidad. Cuando sale de la afición el primer diario deportivo de México, sale siendo de béisbol, específicamente. Y tal vez box, ¿no? Y un poco de box Bueno, y sí, un box. poco de polémica, ¿no? De toros, que yo siempre he pensado que tendrían que haber estado en cultura. Bueno, y es no que en esa es otra deportes. cosa, la afición más grande de México eran los toros. Sí. Y que ya van de salida. No, ya van de salida, Sí. lo que sea, pero durante mucho tiempo, por eso hay tantos déficits deportivos, porque los toros era la afición. Las Sí, plazas sí, se pero llenaban. aún pensando que la tauromaquia está bien, habría que discutir No, no, por no, horas yo- y tendría que estar en la sección Sí, de no. cultura Para mí o no en la está de bien, pero deportes. sí, exacto. Ay, chicos, se nos acabó el tiempo. Ay, me dio una tos. Muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. No, felices. Bueno, regresan la próxima semana y traerán Claro. otro país. Me gustó. Claro, Me quedo sí. con mucha información de Estados Unidos. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los países que se están clasificando. Digamos, estos son los 3 que ya clasificaron. Los Entonces, anfitriones, vamos a empezar clasificados a hablar de automáticos. países que se están clasificando o están muy cerca, porque los tiempos todavía no nos dan para saber quién es 100%. Pues a mí sí me emociona mucho que tengamos un mundial, aunque sea una salpicadita. Está Aunque padre. sea una Sí. salpicadita, está increíble. Sí, a mí también me Muchísimas emociona. gracias. ¿Dónde podemos Gracias seguirnos a ti, Gina. respectivamente? Yo tengo una cuenta de Instagram que se llama RafaAI. Yo en Instagram, @Mariana_Anzorena, Y tenemos la cuenta de Instagram que acabamos de Claro. crear de esto. ¿Cómo es? que es mundial_guía, ¿cómo es? Ya se Guía me olvidó. Cultural Mundial 2026. Sí, Exacto. Guía Cultural Mundial Ahí estamos 2026. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Gracias a a ti, ustedes. Gina. Vamos a Felices. escuchar una rola y volvemos. All alone in my home, sleeping amongst the bones of a love that has flown, a nostalgic tombstone. Heartbreak will always sting, like the acid in the rain. Soak it up, squeeze out the pain, let me wash it all away. A temporary, ordinary
refresh the mindset. Hard times made my world feel so small. A sudden lack of motivation. But I am short, the world is tall. A never-ending source of inspiration. A temporary, ordinary. Find your new extraordinary. Hope's just a fall away. I'll take it all. I've something more to play. Start at the very end. Don't look away. I'm coming home again. I took a call today. I breached the wall. I felt it drain away. I'm here with you, my friend. Black, blue, and gray. Till we stand in the sun Vamos tranqui a una pequeña pausa. Por Radio Chilango, 105.3.